Así se escucha, bueno, buenísimo. No, levanté un poquito la cámara. Bueno, ¿cómo andás? Nada, que yo, ya ves tú qué oportunidad, si, qué menos que utilizar este medio para poder darle la oportunidad a personas como tú que puedan mostrar toda su creatividad, toda su pasión por esta historia. Entonces, pues yo qué sé, qué menos que utilizar este medio para que llegue al mundo entero, ¿no? Sí, obvio, obvio. No, no, es una historia que la verdad que, nada, creo que ayuda también a mucha gente, ¿no? Me parece que es una historia que es rica en un montón de aspectos. Eh, es una historia que todos conocemos Mm, mediante una tragedia, ¿no? Que eso es lo curioso de esto, ¿no? Que lo que yo noto que apasiona mucho a la gente, lo primero, el primer foco es un accidente, ¿no? O sea, que eso me parece hasta sí, desde nacimiento, ¿no? Desde la historia, que nos puede comenzar como tan trágica, ¿no? mm, Tanta gente sea tan fanática y tanta gente se movilice. A mí me llama mucho la atención, es más, te digo que hasta en un momento me he impresionado de la cantidad de grupos y gente que se ha eso armado, ¿no? A es. través de esta historia. Al final, fíjate que la tragedia, Es impresionante. al En todos final, lugares del mundo. eh, obviamente, todo surge a través de una tragedia, pero date cuenta que es una tragedia que sobrepasa Sí. los límites, obviamente, humanos, a nivel prácticamente de milagro. Y yo creo que es precisamente que es todo tan intenso que, que de algo tan malo, tan negativo, se puede sacar una historia tan potente para el ser humano desde, a nivel personal, te hablo de cómo podemos, a través de sus vivencias, poder enriquecer nuestra vida y obviamente ser mejores personas, ¿no? O sea, te voy a arrancar un poco. Yo no creo en las personas, o sea, no creo en el fanatismo porque a veces es desmedido, ¿no? O sea, entonces creo que para mí Mm, el fanatismo por algo ya pasa al límite de obsesión, ¿viste? Y es como que eso no los, no sé, no estoy de acuerdo que suceda mm, eso, ¿viste? Pasa, sucede, eh, pero justo en esta historia en particular, que yo la verdad es que todo este año la estuve vivenciando un montón, porque sinceramente que la vivencié, o sea, he ido a través de documentales, eh, realmente la vivencié. mm. Siempre desde mi lugar, por supuesto, artista, todo panorama. Eh, me llama, te digo la verdad, la atención es la cantidad de personas que realmente están en una búsqueda y gracias a esta historia pueden encontrar ese hilo viste cuando vos estás en un problema, estás en un ovillo de lana, o sea, estás en una vorágine, en un bueno, vos sos psicólogo, ya lo sabés, ¿no? Eh, y he descubierto que a través de esta historia encuentran esa parte del hilo para ir deshojando ese problema, ¿no? O sea, eh, y me parece rico desde ese aspecto, ¿no? Desde pensar de que una historia que realmente, porque esto acá, viste que sufrió mucha gente, puede ayudar a otros, ¿no? Eso Eso es. me genera esta historia, que pueda ayudar a Pero tantas luego, personas, pero luego que realmente fíjate, por estamos en... ejemplo, cómo son las cosas, Maribé, lo que dices tú.
de cómo al final cada uno encuentra pues esa búsqueda interior. Por ejemplo, cuando, pues gracias a ti me pude encontrar con Gustavo Cervino en el aeropuerto, fíjate tú que de todas las cosas que podíamos hablar, fue en cuestión de 20 minutos, porque no di tiempo a mucho más, porque él tenía que embarcar, pero terminamos hablando de esa conservación de energía, cuando él pasó la noche fuera con Numa y con Maspons, y cómo, hablábamos de otra dimensión, de esa energía última del ser humano que le conservaba. Y si te das cuenta, no se ha tocado para nada en esa conversación el tema de, como en su momento ocurrió cuando los encontraron, que parecía que solamente se hablaba del canibalismo, ¿no? Y según han ido pasando los años, ese aspecto se ha dejado a un lado para profundizar en lo que realmente hace que el ser humano aumente, porque cada vez que se toca ese tema, con perdón, es la búsqueda del morbo. No tiene ningún, no hay nada constructivo, nada productivo. Es totalmente destructivo, y a nivel de voy a enriquecerme por el morbo, por el morbo, no por crecimiento personal, ¿no? Entonces, es lo que tú dices que Igual yo creo que Igual yo creo que también eso sucede cuando justamente hay un sí, tema de desconocimiento, ¿no? Porque si las personas que empiezan a leer, a redescubrir, a escuchar, y empiezan a entender la historia como hay que entenderla, porque yo al menos siento que es una historia donde hay que tener mucho cuidado. O sea, no cuidado, hay que tener extremadamente cuidado. Primero, porque estamos hablando de personas. Eso ya partiendo de una base es, bueno. Dos, porque detrás de esa persona hay una sí, familia, sí. ¿no? O sea, hay un montón de familias. Y que han sufrido mucho. Entonces, yo creo que ya ponernos en el punto, te diría, empático de decir, a mí me gustaría que estén hablando de, por ejemplo, yo tengo una familia que no es enorme, pero es una familia, pero a mí no me gustaría que de mi tío estén Claro. hablando Y luego así. sobre todo, Yo estoy y luego sobre todo sufriendo por esa importante, pérdida, Maribé, porque el además, hecho de que las familias de los que no volvieron no pudieron, hacer su duelo. Entonces, ahí esa herida se ha quedado claro, abierta, y claro, es lo que tú dices. Tú no puedes hablar de mi tío aunque hayan pasado 50 años, porque mis padres y mis abuelos y mis tíos no pudieron cerrar esa herida. Entonces, esa herida sigue abierta con el paso de los años. totalmente. Totalmente. Por eso hay que ser muy cuidadoso, porque, no sé, yo he leído cosas por internet que, viste, uno quiere salir como Juana de Arco a defender y, viste, que decir, no, no digas esto, no, no digas. Porque la verdad es que es doloroso, o sea, imagínate, yo no soy de la familia, no tengo nada familiar con ninguno, y me dolía, porque yo me ponía en el mismo lugar y decir, no, no, pará, de mi familia no hables Claro, así, vos qué sabes, ¿entendés? ¿Me explico? Y ahí yo creo que es, te vuelvo a repetir, desde el desconocimiento, porque eh, eh, yo creo siempre que primero, viste, cuando uno, no sé, viene un amigo y te dice, no, porque viste lo que le pasó a tal, viste lo que le pasó a tal, viste, y viene ese tal y te dice, no, no, a mí me pasó otra cosa. Y vos escuchás la fuente fehaciente. Entonces, yo en todo este año, yo fui leyendo cosas que me daban bronca, ¿viste? Y aparte, claro, escuchando el relato de los protagonistas, que yo digo, este es el verdadero. Yo tengo que escuchar a este, no a este opinólogo que opina de la vida claro, de este que no claro, es el pero protagonista, ahí se ¿entendés? mezcla el... Que, es una cosa re loca, porque vos imaginate que como, se mezclan, porque digo, para, la verdad fehaciente la tienen los 45 que viajaban en ese avión, Eso es. sus familias y los que han vuelto. Todos los demás
somos Sí, espectadores. sí. De hecho, Ahora, que podamos opinar y nos demos el lugar de opinar y nos demos el lugar de apropiarnos de historia, bueno, ahí cada uno hará lo que quiera, pero eh, yo digo que no es una historia, yo siento, y te lo digo, o sea, desde mi corazón, que no es una historia mundial, o sea, no es que es del mundo y bueno, tomen, es del mundo y hagan lo que quieran, no, sigue siendo una historia familiar. Entonces, todos los que podamos intervenir, digamos, desde el lado del amor, siempre tiene que ser en un marco de mucho amor, de mucho respeto, de un lineamiento, de mucho silencio también, porque, viste, a mí, o sea, me hablas un poquito más y me pongo a llorar, porque y sí, porque claro, me generan un montón de cosas, claro, y viste, de hecho, y de hecho me ahora generan cosas. seguramente tendrás muchas más emociones por todo lo que has invertido a nivel personal en esta historia, que has puesto mucha parte de ti. Entonces, claro, ¿cómo no te va a tocar con todo lo que te has involucrado, ¿no? Sí. Bueno, sí, sí. Bueno, para la gente que se conectó y quizás no sabe, yo soy artista plástica argentina y hace muchos años ya, hace bastantes años que Mm. conozco la historia, no es una historia nueva, digamos. Te diría, Antonio, que empecé desde muy chica con esto de la historia de los Andes, pero siempre, a ver, el primer indicio, digamos, fue la curiosidad, ¿viste? O sea, yo tenía, creo que 14 años Sí, sí, y sí, leí por un artículo. favor, sí, ¿Querés que te sí, cuente sí. esto? ¿Te cuento? Bueno, yo tenía 14 años y leyendo, yo siempre iba los domingos, generalmente íbamos a la casa de mis abuelos, eh, y ellos siempre compraban el periódico, el diario, que nosotros le decimos acá Sí, no, pero diario, el ustedes le diario dicen también, el periódico, o diario también. informativo, el papel, el diario. Ah, bueno, y venía una revista que llamaba la revista Viva en ese momento, y entonces leo un artículo, entonces dije, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Viste? Me llamó la atención y, y le pregunté a mis abuelos que estaban ahí, les pregunté, pero me hicieron Mm. todo muy como muy light, ¿no? O sea, a 14 años uno es chico, ¿viste? Uno a los 14 Eso. años se cree 1000, pero no es 1000. Eh, claro, está en plena adolescencia. Y bueno, y me dio una gran curiosidad y le escribí a Roberto Canesa. Y cuando antes de cumplir 15 años, o sea, pasaron un par de meses, recibí esa carta nada, me Qué decía bueno, cosas realmente claro. lindas, pero fuertes de la historia, ¿no? Eh, yo o sea, volví a querer saber más, poca información había, digamos, Eso es. poca información, no había internet, Sí, sí, yo la sí. escribí acá, escrita, ¿no? O sea, por correo, y nada, el primer libro que leí, sinceramente lo leí por la Mm. mitad al principio, que fue Viven, no, no, mira, hago un paréntesis, ¿no? La historia de los Andes es como el Principito, o sea, hay que Eso leerlo es. en toda época de la vida, porque en cada época de la vida encontrás algo distinto, ¿no? O la madurez hace que vos lo plasme de diferente forma en tu vida. Eh, y sabés no me gustó el libro ese. Como que me dolió, pero puede ser Mm. esto. A ver, yo era chica, convengamos que era un libro Sí, fuerte para empezar a además leer, en un tenía término, como que habla en era unos fuerte, ¿no? términos que como no está escrito en primera persona, como el resto, como Milagro en los Andes, tenía que sobrevivir y demás, lo intentan hacer en un Pierce Paul Reed lo hizo en un término lo más objetivo posible, pero tan objetivo era crudo, ¿no? Era duro de leer. Ah, sí, 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 sí. Eh, y la película Viven la vi mucho después, ¿eh? No la vi en ese momento, Mm. porque en el 92 se estrenó.
Y yo te estoy hablando En mi ahora caso, del en mi caso fue al revés. 97, Yo por primero vi ahí. la película de Viven y me quedé Ah, así y al día siguiente cogí a mi madre y nos fuimos a un centro comercial a por el libro, vamos, y ahí empecé. Y es lo que tú mira, dices, que me ha pasado más que con el libro Viven, que ese me lo he leído 4 veces. eh, He sacado cosas, pero más bien datos técnicos, no datos, anda, qué curioso, no recordaba esto, pero datos claro, de crecimiento personal sí, que me hayan conmovido y tal, han sido los datos de los libros de los supervivientes. Por ejemplo, el de Milagro en los Andes, de Nando, lo claro. leí en una época y lo lees en otra, y de pronto eh, te conmueve. O, por ejemplo, el Eh, de Desde el silencio de Eduardo Strauch, lo leí en una época en donde me dejó bastante plano la primera vez que lo leí, como de no. Y la segunda vez que lo leí dije, madre mía, o sea, no tenía el nivel, la madurez suficiente para leerlo porque la segunda vez que lo leí, bueno, me llegó a un estado espiritual y personal impresionante, la verdad. Impresionante. Y aparte Eso justamente es, él que eso es re es. espiritual. Fíjate, Sí. Mira, yo te quería sí, preguntar, porque claro, tú eres artista, tú al final, de todo el abanico de posibilidades, donde podías plasmar tu foco, tu energía, tu creatividad, has elegido esta historia. ¿Por qué esta historia? De todas las historias que hay en el mundo, Maribel. sí. Mira, el anteaño pasado yo había hecho una muestra muy grande acá en Argentina eh, con un concepto de cuerpo, ¿no? De lo que genera el músico. Eran guitarras, se veían guitarras, pero en realidad yo estaba interpretando al músico y a esa relación que Sí, tiene el músico con la guitarra, ¿no? Eh, Estudiando esa relación que hay entre los dos, porque la guitarra sin el músico no hay eso es. guitarra, el músico sin guitarra no es músico. Entonces, ¿no? Y además porque ellos tienen con el objeto una relación tan, es como mi relación con el pincel, quizás, ¿no? O sea, de cuidarlo, de es Una una simbiosis, ¿no? herramienta, ¿no? Hay un montón de cosas. Sí, 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 además se entienden. Vos fíjate que hay músicos que le prestan la guitarra al otro y el otro no la puede tocar, pero Eso porque es. hay una relación ahí, ¿no? Y fue muy buena esa muestra, fue muy buena y fue muy linda recibida. Eh, y cuando eh, pensé, yo hace un año que estoy eh, trabajando para esta muestra que voy a realizar Mm. con respecto a los Andes, ¿no? Eh, Mira, la lectura principal, ¿por qué los elegí? Es porque siento que es algo muy fraternal. O sea, la palabra misma de la muestra fraternidad, lo siento con los 45. Y siento que ahí hay una lectura sumamente fraternal, desde todo aspecto, ¿no? Y si bien yo conocí la historia a través de una tragedia, yo me enfoqué y miré otra historia, ¿no? La historia de ellos, o sea, de cada uno por separado. Eh, Sintiendo que es Mm. desde todo punto de vista, ¿no? De todo punto de vista, eh, una historia de Sí, amor. sí, ¿Me totalmente. explico? Circunstancialmente sucedió esto, que nos podría haber sucedido a cualquiera, pero siempre fue una historia de amor, de fraternidad, de educación, ¿no? O sea, no estamos hablando viste, eh, y además de familias que han contribuido al país, ¿no? Que eran familias Sí, trabajadoras, muchas. No es que solamente, viste, la gente a veces dice, no, eran de Carrasco, eran... Bueno, yo soy de San Isidro, que es acá, es un barrio, que yo les voy a contar el contexto, es un barrio mm, muy parecido a Carrasco, en Buenos Aires, con una sociedad muy conservadora, donde hay un montón de cosas que se cuidan. Estamos rodeados de la catedral, que es, además de, por ejemplo, Santa Rita, que también es una parroquia muy importante, pero
estamos con un lineamiento católico, fuimos todos criados con ese lineamiento. Entonces, es una historia donde habla de fe también, De habla de entrega, fe, de hermandad, entonces, de entrega, eso por es. supuesto, y de empatía. Ya, eh, perdón, eh, creo que tiene todos los condimentos para poder ser interpretado sin tocar la Sí, sí, tragedia. totalmente. De hecho, ¿Me explico? Porque yo he visto artistas, sí, por supuesto, todos quieren recrear un hecho, mm, pasó, el hecho sucedió. Bueno, yo no me iba a sentir nunca cómoda representando algo que claro. a mí también me Sí, duele, ¿entendés? que tú O tampoco sea, puedes más después, dedicar tu tiempo me refiero no como una pérdida de tiempo, sino que tú no puedes involucrarte en algo que cuando lo estás haciendo te produzca dolor, porque entonces abandonarías, ¿no? no, igual esta parte también me Claro, ha sí, producido dolor, ¿no? claro, sí, Pero sí, pero que otro lo tipo de otro dolor, sería pero no ser, a lo no, mejor lo no, otro te podría suponer no ir acorde con tu esencia. No estarías en sintonía con lo que tú eres, si tuvieras que pintar lo otro. no, que aparte, porque aparte creo en el lineamiento de que hay, creo fielmente de que hay corazones Mm, bondadosos, que hay corazones misericordiosos, que hay corazones empáticos, y esta historia, todos esos corazones tenían otros corazones, que eran sus madres, que eran sus padres, que eran sus hermanos, que han hecho un montón su país, que, viste, y yo realmente en mi construcción artística me dediqué a escucharlos, me dediqué a leerlos, ¿no? Eh, Mira, yo leí varios libros, ¿no? Muchos. Yo te los traje acá, porque ahora estoy en el taller, no estoy en mi casa. Eh, y te traje muchos como para mostrarle a la gente que, mira, que creo que este es un buen ejemplo, por ejemplo, que no nombraste, pero yo te lo voy a mostrar porque me gustaría compartir. Para yo poder escuchar todas las sí, voces tuve que claro. leer mucho, mucho, la verdad que tuve que leer mucho, tuve que ver Vamos, mucho. yo he visto las Eh, fotos que me has pasado y es, de las pilas de libros que tienes de la historia y sí, no, pero te quería mostrar porque, bueno, el de Nando, por supuesto, está el de Roberto Canessa también, está Viven, está La Sociedad de la Nieve, está arriba en la montaña, que yo te quiero hacer un paréntesis con este libro. Este libro lo escribió Giver. sí, John sí, Giver, es el el apellido, de... ¿no? No, pero ¿Es estás así? ¿Lo estoy diciendo? confundiendo Bueno, el de Arriba en la cordillera. no, el- a- Eso es. arriba de la cordillera, perdón, sí. Bueno, yo estuve, o sea, me contactó a mí el escritor, Qué estuvimos bueno. hablando, amoroso, divino, es británico, divino, 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 divino total. Yo quiero hacer un hincapié con ese libro, porque ese libro es muy bueno, Antonio. Es muy buen libro. Sí, Porque agarra otra que parte, digamos, ¿no? De la que se reunió con historia. las familias de Hay los que no muchas partes. volvieron, o sea, fue físicamente a reunirse con ellos, entonces, claro, muestra Sí, ese lado que no muestran ah, muchos otros libros, ¿no? sí, 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 también, a ver, La Sociedad de Mm, la Nieve también es un muy buen libro, escrito por Bierzi, me parece que es un muy buen libro. Pero ¿sabés cuál me encantó? Yo voy a decir, todos me han gustado de escuchar, el pero de este libro, Daniel. que es de Daniel Fernández Estrada, este libro me parece excelente. Yo no sé si lo pueden conseguir o no, ¿viste? Estaría bueno que lo puedan conseguir porque es un libro, y lo dice, es una guía de supervivencia espiritual. Todo lo que yo encuentro, por ejemplo, mismo en el de Eduardo, eh, y en el de, que me parece excelente también, que lo Mm. quiero nombrar porque me parece que es excelente, Oye, que creo que calculo de que todos lo decirte que deben tienes un tener, taller que... maravilloso. O sea, Ah,
no, bueno, acá se ve, bueno, acá están acá hay un montón de obras acá atrás mío, ahora te muestro. Hay algunas que son para entregar y otras están colgadas. Es muy colorido. Esa es la parte donde yo a veces dibujo, bueno, hago cosas, pero después acá hay una mesa enorme de trabajo, ahora te voy a mostrar. Bueno, El este de coche, libro, sí. bueno, con Coche, cuando leí su libro, me pasó algo extraordinario, extraordinario, que yo dije, oh, bueno, me lo mandó Dios, o sea, directo. Es un libro no solamente que habla de esa fe inquebrantable que él tenía, ¿no? Eh, sino de esa conexión. Yo siempre me quedé con ese relato de que él tuvo ese encuentro con Jesús en la montaña, ¿no? Y a mí me parece que es Que vio un hasta las huellas a su lado. Que vio hasta dentro las de huellas a su lado. O sea, claro, y ¿sabés cómo lo asocié yo? Porque, eh, y hablo sí, desde mi religión católica, ¿no? Que eh, yo lo asocié con los santos de la puerta al lado. Los santos de la puerta al lado son esos santos que nosotros en realidad no le rezamos, pero están al lado. Y quiere decir, no sé, puede ser el verdulero, puede ser el jardinero, puede ser tu madre, puede ser, ¿entendés? Entonces yo creo que él en ese relato estaba describiendo a ese Jesús en los santos de la puerta al lado, ¿no? Los estaba viendo. Y en definitiva, estaba viendo a Jesús en los ojos de claro. todos los que estaba viendo, ¿no? O sea, me parece que es ese encuentro mágico que se dio en ese momento específico. Igual yo lo he escuchado en otras entrevistas donde ha vuelto a hablar de este tema y me parece que es extraordinario el relato de Coche porque eh, no sé, me parece una persona con mucha fe. Bueno, me emociono, pero me parece Sí. que, yo hablo en tiempo presente, pero quiero decir, me parece que Coche, yo sin conocerlo, conecté un montón por este libro, que habla del amor, ¿no? O sea, ya desde el punto de vista que se lo está dedicando a su amigo Gastón Sí, sí. Costumale. Ya hay un hecho de amor divino, no sé cómo explicar. Y después, que me gustaría resaltar, que en su libro habla bueno, a ver, hay un fragmento de un gran poema que es de Mario Benedetti, que dice, no te rindas, por favor, no cedas. Bueno, esto después si quieren leerlo, lo pueden leer en el libro o buscar por internet. Eh, pero ese poema habla de justamente de la resiliencia, ¿no? Del no rendirse, no cedas, ¿no? Bueno, eh, creo que cada uno tiene un mensaje, hasta te diría, fundamental para poder dar, ¿viste? Claudia Pérez del Castillo con su sobrina María escribieron un libro. Sí, Espérenme, el de un María, poquito, del otro lado de la montaña, que charlé con ella hace ya un montón de Del otro meses. lado de la Sí, montaña. Ese, ese es un re buen vivo, que está bueno. Mira, me ya lo he los traje, visto. Antonio, me los traje. Bueno, este es un libro de, no sé, de amor profundo. O sea, a ver, todas esas madres, ese relato tan genuino, tan real, tan Sobre fuerte. todo, a mí, eh, de eso yo me quedo con la unión que tenían las madres en contra del mundo entero, de seguimos creyendo que están vivos, a pesar de que todo el mundo les decía que no. Eso es lo que más me impactó a mí, la verdad. un grupo de madres, pero leonas, ¿no? Nosotros le decimos leonas, ¿viste? Que cuidan, no sé, a mí me parece extraordinario hasta la obra que realizaron, o sea, después de 53 años la Biblioteca de Nuestros Hijos sigue en funcionamiento, yo tuve el privilegio de ir varias veces, y yo les puedo decir que es no sé,
un lugar mágico, no sé, es un lugar donde te conectás, donde hay amor, donde... eh, Eso y además es, promueven la educación, ¿entendés? O sea, en nombre de sus hijos promueven la educación a otros niños. Que es impresionante, tienen taller de informática, siempre están adelantadas en seguir creciendo, porque la tecnología creció, los chicos, viste que a veces, pero la biblioteca sigue en su funcionamiento. Yo las veces que estuve, entra y sale gente a cambiar libros, a dejar uno, a llevarse otro, o sea, esa es una obra pero gran eso es como, obra, por ejemplo, lo que gran hablamos obra que de tú no merece... tocas la tragedia y de algún modo la biblioteca, nuestros hijos es un poco esa doble visión de hemos convertido una tragedia que es que no ha desaparecido porque las madres se han ido muriendo con un dolor infinito, pero cómo convertir ese dolor en crecimiento para la humanidad, ¿no? Para que otras personas puedan Totalmente, alcanzar todo su sí, potencial, ese potencial que nuestros hijos no pudieron alcanzar. Entonces es cómo convertir en oro puro una totalmente. desgracia, ya te digo, infinita, porque se han muerto con un dolor eterno. Sí, 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 sí. Y aparte cuando yo, por ejemplo, soy mamá, entonces peor, creo que también eso me toca, viste, como, por eso digo que es una historia que hay que tomarla y absorberla con mucho respeto, poniéndose en el lugar de todos, ¿no? Y realmente en cualquier etapa de la vida, ¿no? Uno en cualquier etapa de la vida puede ir absorbiendo información que diga, bueno, esto, la verdad que es, mirá el dolor de todas estas madres, cómo lo han A eso, transformado en a amor eso me para el refiero. otro. A eso me Es refiero. amor al Cómo convertir, cómo prójimo, ¿no? transformar Entonces, un dolor en amor, en en amor y además, amor. porque puedes decir, bueno, amor para los míos, pero no, no es que es amor para personas incluso que no conozco. ¿Sabes? Eso es lo bonito de toda esta historia. Es decir, cualquier persona que venga a nuestra biblioteca es aceptado para poder sacar lo mejor de él, de ella. Entonces, porque claro, si habláramos de, bueno, voy a intentar que mi familia pueda salir adelante, perfecto, totalmente legítimo y totalmente válido. Pero es que lo que estamos hablando es, voy a convertir este dolor en amor para los demás, conocidos, no conocidos y el mundo entero, quien lo necesite. Total, totalmente. Bueno, otro de los libros que habla también del amor y de esto, ¿no? Porque es este, que es de Agó Páez Vilaró. Sí, que además ¿Eh? con Ago, tú tienes una relación prácticamente de amistad, ¿no? Sí. No, sí, es una relación re linda, es una conexión, te diría, espectacular, muy linda, muy linda. Eh, Ago es como un ángel, ¿viste? Es como, si te aparece, Ago es luz, ¿viste? Te aparece en la calle y si está Ago, ahí hay luz, está Ago. Eh, Primero porque ella también es parte de esta historia, ¿no? O sea, ella es hermana y la ha vivido de acá, de este lado, y la ha vivido del otro lado, porque su hermano también estuvo, ¿no? Eh, y la verdad es que en todo este proceso, digamos, artístico que yo tuve, fue una gran compañera, eh, y también para mí fue un pilar importante emocional, ¿no? Porque la verdad es que yo tuve altos y bajos respecto a la historia emocionalmente, y sin embargo, siempre nuestras charlas fueron amenas, ¿no? Hermosas. Eh, yo ahora el 4, el 4 no, el 6 7 8 y 9 va a estar mi muestra eh, que yo representé esta historia, siempre del lado de la mano de Jesús, porque creo que esa es la lectura, fraternidad, tiene que ver con eso, con, eh, con un corazón misericordioso, un corazón bondadoso, con el que todos en realidad en cierta forma, no, los católicos, sigo hablando de mí, ¿no? Porque no quiero, no, y tiene que ver con todos, ¿no? Porque cada uno tiene su Dios.
cada uno tiene su Sí. religión y me parece que ese también es el mensaje, es su espiritualidad, o sea, creo que De esta muestra tiene que de ver hecho, con fíjate, eso, ¿no? te me has Tiene que adelantado ver un con ese poco. amor. Tenía por aquí apuntado, claro, la muestra se llama fraternidad, ¿no? Por qué fraternidad? Sí. Porque más allá de lo que significa, ¿por qué ese término y no otro? ¿Qué quieres expresar con esa fraternidad? ¿Por qué englobas a esos 47, esas 47 obras dentro de la fraternidad? Más allá del propio término, ya te digo, por ir a un nivel un poco más profundo. ¿Qué entendemos, qué encontramos, mejor dicho, detrás de esa fraternidad? Y yo creo que un abrazo, yo creo que un abrazo, pero un abrazo fraternal, o sea, y ese abrazo que quizás yo quiero ser partícipe de estar y ser testigo, Es, un- ¿entendés? es, ¿Te refieres a ese abrazo en Quizás esa por eso. conexión de la que hablabas tú antes, de cómo al final no dejan de ser hermanos, de esa entrega, todo a través de ese abrazo del que me estás hablando, ¿no? Sí, Eh, sí, sí, sí. Yo creo que sí, ahora pensándolo, ¿no? O sea, porque yo cuando pensé en el título de la muestra el año pasado, el año pasado había sido guitarras mm, entre lo material y lo intangible, ¿no? Eh, entre algo que es materia y algo que no se ve. Yo creo que acá yo interpreté sentimientos, ¿viste? Sentimientos míos, ¿no? O sea, no hablo por otras personas, ¿no? Yo interpreté sentimientos, interpreté una conexión muy importante, eh, que bueno, obviamente que me retraía a mi familia, a mis seres queridos, ¿viste? Cada cosa que he pintado, pero también siempre desde el lugar de dar un mensaje de amor, ¿viste? O sea, esta historia, si somos muchos grupos y hay mucha gente rondando en esta historia, digo, ¿cómo no somos fraternales entre nosotros, no? O sea, a veces, ¿no? Yo leo comentarios y digo, wow, ¿dónde está la fraternidad? Esta historia es para ser fraternos, ¿no? No hay otra lectura, ¿viste? No es tuyo, mío, tú, ¿viste? Todas esas cosas que se dan. Las redes sociales son un arma de doble filo porque eh, a veces está bueno que uno los conozca a los otros, ¿viste? O sea, que se tome un café y que lo mire a los ojos y que lo escuche, ¿no? Y si estamos a claro, distancia, pegame un llamado y sí, no, no, pero hablamos, ¿entendés? totalmente No sé cómo porque explicarte. Eh, las es tan redes son una impersonal al castiga. final el tema de las redes sociales que obviamente es el lado opuesto, exageradísimo al otro lado de la fraternidad. O sea, las redes sociales es todo lo contrario. Claro, o sea, totalmente. Mira, vos fíjate, somos 17 ahora, ¿no? 12, bueno, habíamos empezado con 60. Suponete, yo soy una persona que a mí, si estamos nosotros dos solos, voy a ser feliz. Pero vos fíjate, como yo no hablo de un tema que pueda Sí, generar, sí. ¿entendés? Lo que te digo, una discrepancia en el otro y que diga, uy, a ver, ¿qué hicieron? A ver, qué morbo hay en esta charla, a ver, cómo no, entonces ahí es como el mensaje que ojalá que quede grabado, porque digo, ahí es el punto donde hoy en día no tenemos que caer, ¿entendés? Porque justo esta historia da para que no pienses en ese lado morboso, sino Claro, pienses en ese lado de simplemente vida, el ¿entendés? claro, En que ese muchas veces se busca el decir, a ver la conversación por dónde va, a ver qué puedo sacar, a ver a dónde está, no disfrutar de la charla por la propia charla, sin más, sin esperar nada. El disfrute por el disfrute, eso es. exacto, exacto. O conocer al otro y decir, bueno, a ver, no sé, ¿entendés? ¿Qué pasó acá? ¿Qué no pasó acá? O sea, Sí, sí, no totalmente. sé, ¿me explico? O sea, creo que, pero bueno, vivimos en un mundo violento y creo que esta historia, este año, yo creo que va a pegar más que el año pasado. Viste que cuando fue lo de Sí, la sí, película sí. y todo, como que hubo un revuelo ahí del tema de la historia.
pero bueno, este año es el año de jubileo, el año que tenemos que, bueno, al menos nosotros los cristianos tenemos que recapacitar, me parece que nos lleva un mensaje también de lo fraterno es lo que queda, ¿entendés? O sea, todo lo demás no, ¿viste? Sí que No. toca de algún modo Entonces, nada, reinventarse a sí mismo a nivel espiritual, ¿no? sí, sí, Eso es, sí, es eso es. renacer, un renacer, ¿no? O sea, porque además esta historia nos invita a renacer. Tenemos que renacer mediante esta historia. Hay mucha gente que tuvo que renacer, ¿entendés? Entonces digo, bueno, eh, poner ese foco, ¿no? O sea, poner ese foco eh, de, bueno, de la introspección. A mí esta historia me generó un montón de cambios personales, como por ejemplo, no sé, hay una frase que dice Gustavo Cervino que a mí me encanta y no me la apropio porque el autor es Gustavo Cervino, Eso. la tiene que patentar, que dice, saber discernir entre lo esencial y Sí. lo secundario. Era eso, yendo un poco a los griegos, era lo que decía Parménides de la esencia y la apariencia. Fíjate que en el 600 antes de Cristo ya hablábamos de la apariencia de la vida y la apariencia de los seres humanos y luego la esencia, cómo cambia el tema de las máscaras, el poder, que yo creo que lo que quiere decir Gustavo en esto es el quitarse las máscaras y ir a la profundidad del ser humano, a la esencia de las personas. Totalmente, totalmente. Y ¿sabés qué? Lo dijo también muchas veces, yo lo Sí, escuché a Eduardo Strauch. Eduardo Strauch lo dijo respecto a la historia, ¿no? A lo que le tocó vivir, que fue el hecho específico, lo remarcó en un momento que estaba hablando de la tragedia, ¿no? Y dijo, fue como una cebolla, digamos, sacar capa por capa y eso encontrarnos en esencia, es. o sea, desnudos ante la esencia, ¿no? Y entonces, y me pongo a pensar en miles de personas que son parte de esta historia. Y estas miles de personas son las familias de ellos, porque se reprodujeron, Y o eso sea, es, son eso es. sobrinos nietos, ¿no? Hay un montón de familias. Entonces yo digo, eh, ¿cómo nosotros que somos simples espectadores de la historia, cómo no tomamos esa fraternidad, cómo no la apropiamos y decimos, hagamos con esto que el mundo sea un poco mejor, un cachito mejor? Y no nos peleemos entre nosotros, más o menos, ¿no? Pero quería decirte, me parece que esta historia lleva a eso, ¿no? A esa fraternidad, a ese amor, y bueno, y de eso trata mi muestra. O sea, no, y el que la quiera poder venir a ver, la va a poder venir, disfrutar, y va a Hay, encontrar hay eso, mucho, hay mucho amor. de Maribel Sánchez en esa muestra. Hay todo, ¿no? Todo tu ser. Claro, Ah, ahí nos encontramos, ya que hablamos de las apariencias y demás, ahí está toda tu esencia, cómo tú entiendes el mundo, cómo tú entiendes el mundo como madre, cómo tú entiendes el sí, mundo como amante de esta historia, está todo ahí metido. Sobre todo lo que me gusta es el, claro, porque tú no es una muestra realista, ¿no? Entonces, claro, tú has ido no es precisamente expresionista. a eso que no se ve, o sea, es una muestra metafísica, porque ha sido más allá de las apariencias. Entonces, sin contar nada, obviamente, porque eso lo dejamos para el día de la muestra, pero claro, ¿qué nos puedes contar? Quien vaya a ir, ¿qué se va a encontrar? Aunque ya te digo, con cuidado para no desvelar nada, pero claro, ¿qué nos podemos encontrar en esa muestra? Mira, bueno, ahí Dani me dice que tiene que ver con la Sociedad de la Nieve. Bueno, Dani, ahora después cuando veas el vivo lo va a entender. Dani, que me estaba preguntando. Eh, en la muestra van a encontrar no solamente color, mucho color, eh, sino que van a encontrar un hilo conductor, ¿no? Un hilo conductor entre todo lo que voy a mostrar. Eh, lo más llamativo es que no hay colores negros, por ejemplo, no hay colores grises, no hay ninguna obra,
¿no? Interpretada de forma oscura. Eso es llamativo ya, porque creo que una de las obras tiene un poco de negro, así que fue una mezcla de muchos colores, porque yo uso mucho color y mezclo mucho. Pero porque lo tenía que hacer así, porque tenía que interpretarlo justo así, pero si no, nada, son obras con mucha vida, mucho color, y son expresionistas, ¿no? O sea, Precisamente no son realistas, precisamente o por sea, eso, yo ¿por qué no pinté, expresionismo y no realismo? porque siempre hago Sí, eso, yo claro. pinto así, Precisamente por de eso esa hablamos que tú forma. estás mostrando esa parte de ti, porque tú no te estás adaptando a otra forma Sí, de arte. Estás utilizando sí. eso que a ti te gusta, eso que encaja con tu forma de ser, con tu esencia, pero adaptado a la historia de los Sí. Andes, ¿no? Y además, porque justo en esta muestra que voy a realizar Fraternidad, tiene que ver, pero creo netamente con una lectura que tiene que Mm. ser simple, ¿sí? O sea, yo la considero así. Tiene que venir un niño, estar parado frente a la obra y decir, entiendo qué me está queriendo decir, ¿entendés? Entiendo, ¿no? O sea, yo después, Sí, el espectador saca sus propias conclusiones, ¿viste? De lo que le produjo, lo que no. Pasa en un montón de cuadros, te produce una cosa, a veces no te produce otra cosa, pero en esta en particular, ¿sabes por qué yo pensé también primero en los niños? Porque son los, en definitiva, la trascendencia del humano, ¿no? De las, de las, eso es. de las generaciones, ¿no? O sea, seguramente, por ejemplo, ahora me acuerdo de María, ¿no? María tiene una bebita. Bueno, seguramente esa bebita va a tener otra hija, van a seguir viendo la historia, van a seguir escuchando la historia. Entonces yo lo quería plasmar de una forma amorosa y que ese niño Sí, pueda que no interpretarla también de una tengamos forma que irnos amorosa. a un nivel de Eh, abstracción enorme, sino que cada persona pueda llegar, sacar sus propias conclusiones, pero que no sea un nivel de abstracción que sea sí, imposible, como algunos cuadros que dices, esto no, que alguien me lo explique. Eso es lo que tú querías evitar, ¿no? sí, sí, sí. Sí, porque aparte Claro, no creo que yo no tengo que explicar nada. La tenés que claro. sentir. O sea, creo que Pero ahí bueno, está el punto. Hasta, es más, claro, yo puedo ir o no puedo ir. O sea, tengo hasta ese permiso. pero Las obras hablan mira, a mí me llega por sí esa, me solas. viene un poco esa pregunta. Vamos a hacer un poco ejercicio de visualización, ¿no? Dices, yo no tengo que explicar nada, pero vamos a imaginarnos. Nos tienes a todos ahí. Tienes a los supervivientes, a las familias de los supervivientes, a las familias de los que no volvieron. ¿Qué les dirías? Gracias, gracias, le diría. Gracias por prestarme un poquito de la historia sin, a ver, prestarme un poquito de la historia indirectamente, porque yo hay muchos que no los conozco. Entonces, ¿por qué? Porque esta historia a mí también me dio vida y me transformó. Entonces, es, es gracias por prestar un poquito de tu historia, ¿no? Gracias por acercarme un poquito de vos, porque a través de los libros Mm. yo los estaba mirando, ¿no? O sea, entonces me parece que... Mira, me pasó algo re loco que yo lo quiero contar. Lo quiero contar porque es re importante, ¿eh? Pero re importante. eh, yo viajé muchas veces a Uruguay el año pasado. Sí, Había viajado 7 veces, más o menos. Y me quedaba una semana, a veces me quedaba 4 días, bueno, porque yo necesitaba eh, eh, estar en el campo, ¿no? Nosotros es como el campo de eso investigación, ¿no? es. El investigador tiene que ir al lugar para poder, ¿no? Bueno, yo tenía que ir al barrio, o sea, yo a Uruguay lo conozco mucho desde chica, ¿no? Ya lo conozco, no es un lugar que no es conocido por mí. Pero dije, yo quiero ir a Carrasco, ¿no? Y de Carrasco moverme, bueno.
Y me pasó algo re loco porque justo donde yo estaba alojada, abría la ventana y me daba el Estela Maris, la parroquia Ostras. Estela Maris en la ventana. O sea, yo dije, estos cómo saben, viste, que me dieron la mejor vista, porque generalmente te dicen, bueno, frente al Río de la Plata, frente acá o acá, viste, y yo, bueno, no sé, dame cualquiera. Y, y justo Estela Maris, viste, así, enfrente, bueno. Y era un día, pero te juro, Antonio, llovía terrible, pero todo en pleno, no sé si era julio o agosto, llovía mal, oscuro, eran las 6 de la tarde, no se veía nada, pero al Estela Maris, yo veía la parroquia. Entonces dije, voy a ir a misa, porque nada, yo quería ir a misa, siempre lo hago, me pasa cuando viajo a Brasil, hago lo mismo, voy a misa las veces que puedo. Eh, Me gusta compartir con otras Pero culturas claro, y además en ese el momento Estela tan Maris. lindo. O sea, ¿qué más se puede pedir? ¿No? Claro. En la parroquia Estela Maris, sí, sí, que justo está en el corazón. Y muchos se han casado ahí, muchos se han casado ahí. Y de hecho, Carlos Páez Vilaró con Madelón Rodríguez se casaron ahí. O sea, ahí, ¿no? Una historia también. Bueno, nada. Entonces, me agarro todo, qué sé yo, bajo del hotel y voy caminando y dije, no, no, yo quiero ir, viste, tengo la voluntad, yo quiero ir, bueno. Entonces, hacía tanto frío que habían puesto como estufas y toda la iglesia estaba como tenue, viste, la luz es tenue. La misa fue re linda. Y yo así, de la nada, toda en mi estado, digamos, espiritual, termina la misa y el padre que había estado dando la misa dice, quien quiera participar en la charla de jóvenes que vamos a dar en la salita de la Virgen, Mm. es hasta 25 años, algo así dijo, ¿no? Puede acercarse e ir a la sala de la Virgen. Perdón, perdón. Entonces, le digo, bueno, y la charla es porque Roberto Canessa y su señora vienen a dar una charla. Yo, viste, dije, no, me estás carga, o sea, no puede ser. Pues imagínate, yo le había escrito a los 14 años y nunca más tuve intención de... Siempre tuve esa cosa Sí, de ir a Uruguay y dije, a ver si me cruzo alguno, pero viste que nunca lo manifesté tan así, porque que te hablo esto del fanatismo, que no es como que no, si los veo, capaz que hablo de, no sé, no sé, dónde se consigue mejor chivito en Uruguay, ¿entendés? Capaz que habla de cualquier cosa, ¿viste? sí, Y pero no de no algún le hablo modo la del vida te lo tema. puso así, Entonces, ¿no? Eso es. y sí, porque aparte era un día, pero te digo la verdad, se caía el cielo, o sea, llovía mal, estaba todo oscuro, eran las 6 de la tarde y estaba todo oscuro. Entonces me acerco al padre y le digo, mira, yo 25 años no tengo, claramente está que no tengo, ¿puedo participar de la charla? Le digo, porque la verdad es que yo soy argentina y a mí me gustaría, digo, ya que estoy acá, obvio, por supuesto, bueno, y pasó. Y cuando él dijo bueno, ¿quién quiere hacerme alguna pregunta? Yo estaba rodeada de chicos de 25 años, ¿entendés? Que hacen una obra también magnífica en Estela Maris, porque son grupos de misión, grupos que van a barrios con vulnerabilidad, que es re linda la movida que se vive en esa parroquia, porque realmente los jóvenes son re O sea, mucho comprometidos con el otro. en la O misma sea, ahí línea también que la está la biblioteca de fraternidad. nuestros hijos, ¿no? Ese compromiso, esa fraternidad, Sí, esa entrega. re, sí, sí, sí. Y aparte es un trabajo social re importante y a veces es muy costoso involucrarse Sí, en sí. el voluntariado y seguir cumpliéndolo. Y realmente esta parroquia hace cosas muy lindas. Y bueno, y fui, qué sé yo, y le digo, bueno, yo le quiero hacer una pregunta. Y yo estaba en el fondo de todo, le digo, pero si yo le hago una pregunta, pero si me puedo parar y mirarlo a los ojos. Le dije. O sea, se la hago por él. Entonces me paré, claro, cuando ya dije así, ya todos se dieron vuelta. Dijeron, ¿esta loca quién es? ¿Entendés? Y ahí me paré
y no solo lo miré fijo a los ojos, eh, sino que hay una conexión de parte mía que yo me emocioné mucho, ¿no? O sea, me Que emocioné sepas, mucho del perdona, grado, que tu amiga siempre Ago hablando, se acaba de conectar. Que lo sepas. ¡ah, qué linda, qué linda! Bueno, y nada, y esa conexión que hubo fue re linda. Entonces les dije a los chicos que estaban ahí presentes, porque claro, le preguntaban a veces Claro, sobre la película, ¿no? Y yo decía, teniendo a Roberto acá, no, por favor no le pregunten tanto a la vez, pregúntenle porque es testimonio de vida, ¿no? O sea, y le dije, y Roberto, le pido permiso para este atrevimiento, pero a todos los jóvenes que nos están en este momento presenciando esta charla, lean los libros, porque el acercamiento al libro te da claro. otro espectro, ¿no? O sea, te abre al mundo. O sea, esto es un montonazo, ¿no? Abrir un libro es entrar en un mundo obviamente que es parte del arte, la cinematografía, pero en una hora no te pueden mostrar Yo en toda este una sentido vida. sí Los que libros son voy a vida. romper una lanza en favor de los jóvenes que acaban de descubrir la historia, que también ellos Ah, tienen que tener no, la lo responsabilidad de, obviamente, primero hay que respetar los procesos, como nos pudo haber pasado a todos no, a casi todos, como pudo haber sido mi caso de una gran mayoría empezaron por el libro Viven, pero otra gran parte, como es mi caso, pues empezamos por la película de Viven y luego ya fue decisión nuestra, o mía en este caso, el querer profundizar. Obviamente quedarse solamente en la película es en un estado de superficialidad enorme, pero es el compromiso que quieran tener con la historia, quedarse simplemente en la película, en los actores, en qué claro, guapos son, en qué no sé qué, e ir profundizando y sí, ver que detrás de esos actores claro. hay personas que fallecieron, hay personas que no volvieron, y ver que Sí, más allá de, pues, de lo que te digo, de esos actores que hoy son Enzo y mañana pueden ser, pues, no sé, un detective privado, hay personas que fueron reales y sí, que es compromiso suyo con la historia el querer profundizar o querer quedarse en la superficie. Pero también es lo que te digo, que hay que respetar un poco el proceso de que se queden en la superficie como nos pasó a sí, todos, sí, porque todos hemos tenido 20 totalmente. años y la historia llega un momento en que si te quedas en la película no da Totalmente. para más. En cambio, si vas leyendo los libros y vas profundizando, entonces yo creo que esas personas que a día de hoy están, que si Enzo, que si Matías, que si tal, con el tiempo, si de verdad aman la historia, se olvidarán de los actores y pasarán a centrarse en los protagonistas. Claro, totalmente, totalmente. No, y además, realmente es una historia donde para poder involucrarte, y tenés que leer, o sea, tenés que, si realmente querés un cambio, porque la verdad es que yo, bueno, como recién hablábamos de la violencia en el mundo y un montón de cosas, yo encuentro que también hay muchas personas que están solas, muchas personas que están sin sus familias, que sufren depresión, que hay un montón de cosas re dolorosas que las personas pasan. Entonces, creo que esta historia puede llegar a ser un punto para poder refugiarse, ¿no? Porque esto es como un efecto dominó. Vos lees un Eso es. libro y querés leer el otro, porque querés saber lo que dice el otro. Y después querés leer, y bueno, y quiero saber la otra parte. Y también en el medio, como me ha pasado a mí, yo volví a releer la Biblia, por ejemplo, para que te des una idea, porque en todos estos libros que yo tengo acá a mano, y que tengo un montón, hay hay que volver a la fuente, ¿entendés? Porque todos, A la en cierto fuente, al punto, origen, a te todo, están sí. hablando de lo mismo. O sea, yo todos los libros que A leí, ver, en definitiva, te están hablando de eso. ¿Qué?
Te estoy perdiendo, Maribel, se ha Antonio, entrecortado un poco. ah, que todos los libros que he leído respecto ¿Mm? a los Andes, de todos los protagonistas, terminan desembocando en el mismo punto, ¿entendés? La fe, la espiritualidad, la creencia, creer en uno mismo, y eso Pero es está escrito que en un primer no libro. solamente, es que no solamente, fíjate, no solamente desemboca en un mismo punto, es que la tragedia empieza con un Ave María, que es el de Carlitos, y termina con un Ave María, que es el que escuchan por la radio. O sea, mm, para que veas tú cómo empieza y cómo termina. Sí, y además, no, y además comienza con un llanto, y ese llanto es el momento en que nacieron. Ya ahí, y la historia en realidad no comienza desde que se estrelló el avión. La historia comienza desde que cada uno nació. O sea, esta historia parte y son trascendentales en el mundo, porque en realidad yo, al menos mi lectura es así, que han trascendido también eh, por cómo han sido todas estas personas. Antes, te diría No, durante y te diría sí, después sí. Yo, de de la hecho, tragedia, ¿entendés? siempre me repito y siempre pongo el mismo ejemplo, pero por la estela que nos ha dejado Marcelo con su forma de ser, de cómo era antes y cómo fue durante la tragedia, dices, es que él no Claro. volvió, pero la estela que nos dejó él, que nos dejó Arturo, unas enseñanzas que es que han valido, valen para toda la humanidad. Entonces, claro, es lo que tú dices, es que empiezan cuando nacieron, porque ese faro que llamaba María, la sobrina de Marcelo, dice, se empezó a forjar años antes de la tragedia. Entonces, Obvio, obvio, obvio. Aparte hay otra cosa que es re importante para mí, ¿no? Por ejemplo, justo me dijiste Marcelo. Marcelo eh, era una persona hiper responsable, ¿entendés? A ver, como éramos un grupo, ¿no? O sea, si uno se retoma atrás, él también se tomó las riendas de su hogar, eso es, siendo chico, pudiendo eso estar es. haciendo otra cosa. Ya tenía una madurez destacable, ¿entendés? Para la época. Igual estamos hablando de personas que, yo te digo porque lo asocio siempre con mis tíos y con mi papá, que son de la misma camada, digamos, del 52. Mm. Hay muchos que eran de antes, ¿no? Algunos nacieron en el 48, otros nacieron en el 23, otros nacieron en el 38, o sea, hay varias, pero en el grupo de los chicos generalmente nacieron entre el 48 y el Sí, 54, es ese rango de, ¿no? Que tienen más o menos las edades de mi papá y de mis tíos, ¿entendés? Y te puedo llegar a decir lo que mis tíos hacían acá con mi papá, que era la vida que ellos mm. seguramente hacían en Carrasco, ¿entendés? En esa época. Era la misma, seguramente que era así. Y fueron criados, en cierta forma, la crianza era una crianza que tenía que ver con la fe, que tenía que ver con el estudio, que tenía que ver con una formación y con responsabilidad. De hecho, con esto que tú me estás diciendo, Yo por eso a veces digo a los jóvenes, muchos hay responsables, pero yo a veces no entiendo, ¿viste? La, de hecho, la nueva camada de la juventud, eso te iba que a a veces decir. no es Con el tema comprometida. de los valores que estamos hablando, comparándolo con el presente, ya que hablamos de que tu muestra no está enfocado en la tragedia, sino que está enfocado desde el presente, ¿cómo son los valores de la sociedad actual respecto a los valores de todos estos chicos en aquella época? ¿Qué piensas tú? ¿Se ha mantenido? ¿Se han perdido? ¿Han cambiado? ¿Qué opinión te merece el tema de los valores en comparación? Bueno, a ver, ha evolucionado en un montón de cosas, vamos a ser realistas, ¿no? Porque ahora, hoy en día se pueden hablar temas que en la época de mi papá, de mis tíos, de mis Mm. abuelos, era muy difícil hablar, ¿no? O sea, pero porque era una sociedad un poco más conservadora en cierto aspecto. Eso es por un lado, esa diferencia veo, ¿no? Que ha evolucionado.
el hablar, o sea, mis tíos y mi padre no le cuestionaban a mi abuelo, no había lugar para cuestionamiento, mi abuelo decía tal cosa y Sí, había que sí, hacerla. sí, totalmente. ¿Me explico? Ahora, mis hijos, y me cuestionan, ¿viste? Y tenemos que tener una conversación de una hora para que los dos... me explico, yo no sé qué es mejor, qué es peor, pero te quiero decir, ha evolucionado en el diálogo, podemos hablar, podemos entendernos, ¿no? Lo que yo sí encuentro de todas estas personas, y mismo de la sociedad en sí, que antes una palabra era una firma y era un hecho y era mi Y ahora la garantía, palabra mi palabra. no, O sea, yo te doy mi palabra y este es un hecho y no tenemos claro. que tener ningún papel de por medio. Yo te doy lealtad, ¿entendés? Bueno, ahora no, ahora es todo, ¿viste? Prácticamente nos relacionamos por carta, por documentación firmada. Eso encuentro, ¿no? O sea, eso es que quizás digo, eh, es la falta de creer en el otro, que la gente no cree en los demás. Y necesitas de algún modo asegurarte de ese papel para poder tener algún tipo de seguridad, por lo que tú dices, porque ya la palabra se ha perdido, ¿no? Claro, viste, yo a veces, no sé, me encuentro con, yo me relaciono con muchas personas, ¿no? Y a veces digo, el WhatsApp al final es re desinformal, digo, porque antes hablabas por teléfono y le decía, bueno, yo soy tal, 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 y que, y vos decías, bueno, si viene de parte de este, si viene de parte de este, bueno, esta persona tiene que ser buena, ¿entendés? ¿Cómo voy a sospechar de esta persona? Y ahora tenés que dar todo un prontuario de tu currículo para que el otro te crea, ¿viste? Y yo digo, en eso sí, yo digo que soy como las de antes, porque digo, ya con solo verme me tenés que creer, ¿viste? No sé, me pasa eso, yo soy muy perceptiva, entonces eh, yo creo en las personas también en la mirada, o sea, hay algo que... eh, O sea que entonces, bueno, eres nada, sensible, ¿viste? eres Es sensible como... no en Eso ha el término cambiado un poco. de hipersensibilidad, sino que eres sensible a la hora de percibir y de captar esas cosas que no se ven, ¿no? Y un poco sí, 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 Si eso lo- sí, 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 y de hecho me ha pasado, viste, con personas que yo creo que yo te lo he hablado con vos, pero hay personas que digo, no sé, no puedo conectar, viste, no conecto, o sea, no, y eso es parte de la percepción, no es que, y Sí, no ¿no? hay Y que que además forzar la conexión, ¿no? tú has hecho un O sea, cuando vos intento, no tú has hecho un intento, pero conectás, no se consigue. Entonces, ¿para qué vamos a seguir intentando cuando hay algo que... sí, y a veces claro, y a veces ni siquiera, ¿eh? O sea, a veces capaz que es una cuestión de que no hay una conexión ahí, que capaz que no te interesa conectar ahí también, ¿no? Pero bueno, pero eso tiene que ver con la percepción, a veces se puedes equivocar, a veces no, ¿viste? Depende, pero eh, me parece que volviendo a este tema en particular, eh, nada, yo eh, creo que el mensaje, vuelvo a insistir, el mensaje que necesitábamos era que vuelva a surgir este tema, porque no para abrir heridas, no para abrir heridas, pero sí para la reflexión. Siento que hay muy poca reflexión, que la gente no reflexiona, ¿viste? Que es como todo ya, dale, 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 ya. No, yo decía, pero ¿en qué momento te tenés a pensar que el otro, que el otro puede estar sufriendo, que el otro puede estar, que el otro, que, Sí, sí, o sea, me parece que a lo largo de estos 50 años, si bien la historia siguió su curso, se vivió toda la vida, porque yo al menos, yo tengo 42, imagínate, la historia ya había cumplido claro. 10 años y yo recién había nacido, en el 82, ¿entendés? Entonces ya venían con 10 años de que encima ahora están las redes sociales, que son violentas, agresivas, son a veces, hasta te diría, fuertes, ¿no? Eh, eh, Me parece que está bueno que en esta era haya, haya vuelto a resurgir desde el lado que la gente pueda tomarlo Pero como
con plan esto que de tú me vida, dices, ¿viste? con esto que tú me Como dices, me recuerda un obvio. poco a lo que creo recordar que era Pedro Algorta en el libro, en el de las montañas siguen allí, de cojo la historia, me la guardo en la mochila, la vuelvo a sacar un tiempo después, y a lo mejor lo que tú dices, en ese tiempo después vamos profundizando, nos vamos encontrando con ese, hablando de mí, por ejemplo, nos encontramos con ese Antonio con 20 años, con ese Antonio con 30 años, con 40, y cada vez que sacamos esa historia de la mochila, encontramos cosas diferentes en la historia y nos encontramos diferentes a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ya dejamos de ir tan deprisa, como has puesto tu ejemplo de muchas situaciones de la vida, y nos paramos, profundizamos, dejamos de pensar en los resultados y empezamos a pensar en el proceso, que es básicamente de lo que va toda esta historia. Totalmente. Sí, sí, sí. No, y aparte también no poner la historia comparada con la nuestra, ¿no? También la comparación también para mí no hay que hacerla, tipo, ay, ¿yo qué me voy a quejar si a esta persona le pasó esto? No, no, porque quizás ese fue un hecho en su vida, pero su Sí, gran sí, problema fue otro. mira, te entiendo ¿Me, perfectamente me entendés? porque una... ¿Me explico? Entonces, porque eso sí fue algo que marcó, por supuesto, pero ni que hablar que desmerece para nada. Pero Sí, hay otros sí, de hecho, también hay una rama de ¿entendés? la psicología que es la fenomenología, que es lo que yo trabajo con muchas de las personas, que es el decirle, es que el hecho de que este problema o esta situación pueda parecer a los ojos del mundo que es un problema menor, si para ti es tu problema, vamos a darle la importancia que se merece. O sea, no nos tenemos que comparar porque si a ti te duele, vamos a darle la importancia que se merece porque No, si no, le vamos a ir quitando hierro. Y no hay nada peor que una persona que está sufriendo le quites hierro de su propia situación personal, que su fobia o su miedo no es sí, para tanto, que su situación no es para tanto. Vamos, eso te hace sentir muy pequeño, por sí, desgracia. totalmente, totalmente. Por eso, es como, en todos estos ejemplos que acaba de nombrar, esta historia Eso es, nos eso. ayuda a eso, ¿no? A poder Eh, enfocar desde ese antes, lado, antes de que se me olvide, ¿viste? antes has hablado de esa percepción que tú tienes, de esa sensibilidad. Eh, a la hora de haber plasmado a cada uno de los protagonistas, yo sé que al final son 47 y 47 Son obras. 47 ¿Cuál horas. es la que más te ha marcado, la que más te ha costado? No sé, dentro de esas preguntas, que me dirás cuál es la que más has disfrutado de pintar, cuál es la que te ha dejado un pozo más amargo, no sé, ¿qué me puedes contar? Eh, mm, Mira, yo creo que en realidad yo tuve un tiempo prudente, o sea, fue un año Mm, de pintar, ¿no? Eh, yo no sé si hay una más que otra, creo que en todas me pasaron cosas muy fuertes y muy profundas y muy reales, ¿no? O sea, eh, no podría elegir Pues una en entonces particular, te lo ¿no? devuelvo, O sea, no podría te decir. replanteo la pregunta. Entonces te Pero replanteo todas tuvieron, la como pregunta, te decís, la replanteo. ¿Qué ¿cómo? significó entonces pintar a cada uno de los protagonistas? Primero, una hiperresponsabilidad, porque vos imaginate que yo siendo un artista y que estoy interpretando lo conceptual, yo sentí una gran responsabilidad de poder transmitir a Claro. través de mi arte mi amor. Y yo digo, ¿cómo puede llegarle a las personas todo el amor que yo estoy en este momento Mm. sintiendo, ¿entendés? ¿Cómo hago? ¿Cómo, viste? Eh, entonces, creo que sentí en ese proceso creativo, digamos, que tuve a lo largo de todo un año, primero mucha introspección, o sea, yo me planteaba a mí misma eh, todo el tiempo cómo hacer para que siempre
el otro sienta que esto va con respeto, ¿entendés? ¿Cómo lograr eso, no? Esa es una de las cosas que sentí. Y la otra es eh, empezar con un lienzo y yo saber, porque yo tengo como un libro donde tengo, por ejemplo, obra uno Como, está en como los tal serie, bocetos, ¿no? por Uno así de tal decirlo, cual. ¿o a qué te refieres? Claro, pero yo no boceté previamente. Yo lo único Mm. que hice previamente fue una prueba de color que la hice en enero del año pasado, que hice más de 100 cuadrados, que capaz que los ven en mi Instagram, 100 cuadrados probando colores, eh, sabiendo a ver cuál iba a ir cada cual, ¿no? Pero no, en ese libro yo como que cuando terminaba una obra, agarraba el librito ese, lo abría a ver quién me iba a tocar O sea, como una pintar, especie como de sorpresa ¿entendés? para ti misma, ¿o qué? Y sí, sí, sí. Entonces, durante, te diría como, suponete, 2 días, 3 días, por ahí, lo Sí. investigaba, ¿entendés? Yo ya, obviamente, yo ya venía Sí, con pero era lecturas, profundizar hacía un un poco montón de más, cosas. ¿no? Profundizar. Y claro, entonces, y aparte que ya, viste, tipo, tenía un lienzo y decía, bueno, y le hablaba a esa persona, ¿entendés? Hoy vamos a hacer esto. Y yo te estoy interpretando a vos y yo decía, Antonio, O sea, hoy es nuestro momento. Bueno, una conexión vos jugás totalmente interpersonal con tu no, obra. no, re, re, sí, Eso sí. es como, por ejemplo, Pero para mí habla todo de la espiritualidad, ¿eh? O sea, desde el lado, y vuelvo a insistir sobre eso. Eh, para mí tiene que ver con eso, con esta conexión espiritual, ¿viste? Eh, de creer en el otro, de creer, ¿viste? De, de, de sacar de sacar de mi mente todas las cosas que yo he visto por internet que a mí me dolían, ¿viste? O sea, comentarios de personas que estaban ahí, que yo decía, ¿cómo pueden comentar algo de esta persona que ni conocen, que capaz mm, que, viste, ¿entendés? Y yo decía, y mirá qué fan, y yo lo pensaba, ¿no? Y mismo cuando estaba pintando, digo, y mirá qué fantástico que eras vos, ¿entendés? Qué crack que eras ¿a vos. qué te refieres? No te estoy entendiendo, no ¿Me te estoy entendiendo explico? ahora. No, Sí, a la hora de pintar, que yo he leído y todo, cuando yo sí, pintaba a esa persona en particular, me pasaba que yo vale, sacaba de lado sí, todas sí, esas sí, sí. cosas Y feas que había volvías leído a la y persona. respecto a la tragedia, no me enfocaba en la tragedia, no, y yo volvía a la persona, ¿entendés? O sea, es más, te diría que hasta nunca pensé en el accidente cuando pintaba. Claro, pero esto. No, no pensé nunca. No, no mm, pensé nunca, de hecho, ¿entendés? Yo no está, o sea, no, para mí no. Si bien yo conocí la historia mediante eso, pero yo estaba, estoy mirando otra cosa, ¿entendés? No sé si Pero me esto explico. totalmente, Conecté esto es con como, por desde otro ejemplo, tú lado. que has estado viendo las charlas que Matt y yo hemos tenido con Carlitos, con Tintín y demás, hemos procurado siempre buscar un poco un equilibrio de datos históricos, técnicos y demás, pero también hemos ido a la relación que tenían ellos con sus compañeros, con Dios, cómo fueron antes y después del accidente, ese tipo de cosas que obviamente es lo que tú también has plasmado. Nos dejamos de lado el accidente, la tragedia, que todos conocemos esos datos técnicos, por así decirlo, datos históricos, en qué fecha fue, qué pasó, cómo se deslizó el avión, cómo tuvieron que sobrevivir para ir a un nivel de profundidad totalmente, eh, vamos, alternativo hasta el punto de que no has tocado directamente la tragedia. ¿Por qué? Porque la tragedia obviamente ya se ha remarcado sobremanera. Entonces, claro, si tú conectas más con algo que no es la tragedia y que encima nunca se había hecho, pues es que al final has sido pionera en esta historia, por la parte que te toca.
Sí, no sé. No sé. Yo lo que sé que ahí, mira, justo mi tío se conectó y dice, pintaste la vida. Y yo creo que sí. Yo me enfoqué a pintar la vida. Claro, precisamente Sí. por eso, Y precisamente por además, eso al enfocarte en la vida, nos estamos dejando la tragedia. ¿Por qué? Porque al enfocar la vida es los que volvieron, los que después han venido, lo que decías tú, los pequeños y los pequeños de los pequeños, y que la vida continúa. Eso es en lo que tú te has enfocado, porque tú los has pintado como si estuvieran en presente, ¿no? sí, en realidad, yo, no, a ver, yo pinté a los 45 igual. O sea, Eso es. no hay diferencia entre ellos. ¿Entendés? No hay, o sea, no hay diferencia entre ellos. Y de hecho, que es algo muy importante también destacar, eh, yo los pinté de que nacieron. Yo dije, esta persona ya trascendió, ya trascendió. Desde el día el 3 de agosto de 1954, este hombre Desde trascendió. desde que apareció, ¿no? No, ¿entendés? Te digo, y sí, y sí. Para mí ahí está la trascendencia pura. No, desde que... Porque la gente a veces piensa decir, bueno, a ver, ¿cómo murió esta persona? ¿Qué fecha murió? Y a veces, pero acordémonos de cuándo nació. ¿Qué, qué hizo por nosotros? ¿Qué nos dejó? ¿Qué, no? Todo Y sobre eso todo cómo es llegó a tan ser rico, ¿entendés? quien fue, porque para ser quien era en la montaña, él era así antes de llegar a la montaña, ¿no? Sí, sí. Y sí, y Eso es. atrás de esta persona hay una mamá, hay Una un papá, educación, unos hermanos, hay un colegio, hay un deporte, hay, o sea, es eso como la es. esencia, ¿entendés? La esencia. O sea, y en definitiva quizás fue eso, que yo pinté Sí, la esencia, sí, ¿entendés? O sea, que no, no sé, el hecho, digamos, yo lo asocio y te lo vuelvo a repetir, y por eso, a ver, trabajé con la Biblia al lado, y no te miento que fue así. Siento que en todas estas historias, en el libro de María Pierre, en el libro de Agó Páez Vilaró, en el libro del padre Agó Páez Vilaró, de Carlos Páez Vilaró, el de Madelón Rodríguez, el de Coche Inciarte, yo te estoy nombrando, mirá todo lo que te estoy nombrando, Eduardo Strauch, o sea, hay un montón de bibliografía que habla de Dios. No pueden coincidir tantas personas y con lo sin mismo. embargo hablan de Dios y cada ¿Entendés? una te aporta algo diferente. O sea, es como esa pieza del puzzle. Totalmente. Y esto no tiene, perdón, y no tiene que ver con religión católica, ¿no? O sea, no es que son practicantes o que son de Sí, lo que sí, te digo, ¿me explico? Son seres espirituales que no sí, vienen a dejar un sí. mensaje. De hecho, sí. Entonces, yo Si quiero vamos que a, mismo hay un libro, mira, que el otro día me hizo acordar a Go y lo volví a leer, porque yo, este creo que había sido el cuarto, quinto libro que leí, y ahora te lo muestro. Y me parece que es re lindo también para que lo lean. Y a Go me dijo, ay, vos tenés el libro tal, qué sé yo, no sé qué. Y le digo, sí, lo tengo. Y lo empecé a leer y sí, me reenganché de nuevo. Espera que te lo muestro. Espera. Mira, está todo, estaba en la cartera, está todo de Carlitos Páez. Se llama Desde la cordillera del alma. Desde la cordillera del alma. Bueno, justo este libro, yo estoy por unos capítulos que, al comienzo, que habla de un ser humano que está sufriendo, pero no está hablando de la montaña. Justo los capítulos que yo estoy viendo no está hablando de la montaña en sí, sino está hablando de su propia vida, ¿no? Y, y digo, ¿cómo Dios siempre está presente, ¿no? En la vida de estas personas, siempre está presente. Y siempre están dando un mensaje atrás de esas líneas, porque esta persona está hablando de humanidad, ¿entendés? Todo, por eso yo hablo del fanatismo, que no hay que fanatizar tanto a las personas, porque esta persona es un humano que sufrió, ¿entendés? Y como quizás a algunos les parece que sufrió algo que
no es para sufrir, es para Eso es. sufrir, porque es su sufrimiento, ¿entendés? No sé, algo, no sé, algo mínimo como algo, un hecho trágico, ¿entendés lo que te digo? Todas son, entonces, el enfocarse y confiar y entregarse a la fe es lo que en definitiva te nutre, a la fe, a la espiritualidad, o sea, Claro, a pero todo lo que puedas tener a mano, ¿entendés? Budismo, lo que quieras, pero al inundarse de esa fe, es cuando también totalmente, resurgís, porque además ¿me cuando hablamos de entendés? esto, eso lo que dices, no tenemos que hablar del Dios de la religión católica, porque cuando Nando atraviesa las No, montañas no, es por el amor a su padre. Es que es así. Y ese mismo amor es el que cada uno enfoca en diferentes elementos de su vida. Su familia, su madre, su padre, sus compañeros en la montaña. Entonces estamos hablando, como tú decías antes, estamos hablando de lo mismo. sí, totalmente. Igual Nando, como me decís, su gran motivador fue su padre, y quizás ese empuje también, ese empuje era un empuje divino que lo llevó hacia los brazos de su padre, ¿entendés? Porque él es una persona justamente muy creyente. Él hizo el camino de Miyugori, o sea, fue a la Virgen de Miyugori. Y el que va a la Virgen Miyugori, que ya lo saben, es porque es muy creyente, tiene mucha fe, ¿entendés? No, no Ya. es casual que vayan a ver a la Virgen de Miyugori. Entonces, por eso te digo, y aparte, yo leí que, bueno, los que saben más, vos sabés un montón, y los que saben más acá están conectados y lo deben saber. eh, Justo yo leí en uno de los artículos, yo todavía no me acuerdo cuál, pero lo voy a buscar y te lo voy a pasar. Hay algo que es llamativo. Primero es el Valle de las Sí, sí. Lágrimas, el lugar donde ha caído. Eso es llamativo, ¿no? Esto no quiero decir ni que fue un milagro, no quiero entrar en eso, te lo digo, no quiero entrar en eso, Antonio. Lo único que te quiero decir es lo que yo leí, ¿no? Lo que yo leí, que no era casual. Y después el camino que hizo Nando y Roberto, todo lo que han atravesado hace 3.000 millones de años, o sea, 3.000 años te diría, se llama el camino de la resurrección. Pero ya está en libros de geografía hecho, ¿entendés? Alguien me va a saber decir si es verdad o mentira, porque yo realmente no lo sé. Eh, Recién entro. A mí, ¿ves? Estos son los mensajes como tipo que, ¿viste? Recién entro. ¿Quién es? ¿Viste? Bueno, ya te vas a enterar quién soy. Pero bueno, nada, lo que te digo es que justo no es casual, Antonio, que estas cosas, ¿no? O sea, ahí hay un impulso. Yo creo en eso, vuelvo a repetir. Puede que ellos no crean en eso, ¿entendés? Pero yo creo que es eh, una conexión espiritual re profunda, y la historia A tiene mí, que ver esto que un tú me poco con dices eso. siempre me llamó la atención, obviamente, el tema de... No, Ah, no, vos también claro, lo lees. me llamó la Vos, atención el tema de cómo es posible que se caigan en un valle que se llama el Valle de las Lágrimas, que ellos rezaran el Dios te salve eh, sin saberlo. Y cuando sales de allí te dicen, oye, que os habéis estrellado en el Valle de las Lágrimas, que es que podría ser otros muchos nombres, y en cambio tenía ese. O sea, no, lo que dices tú, son casualidades que están tan hiladas que parece que hubiera un director detrás escribiendo ese guión. y sí. Yo creo que, yo para mí, no, sí, sí, es fuerte. Yo, a ver, fui al sur, yo estoy en Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, la cordillera Sí, atraviesa todo mi sí, país, sí. o sea, de punta a punta. Eh, la parte sur, digamos, de Argentina, la parte sur es donde, bueno, las provincias, nosotros decimos las provincias acá, está dividido en provincias, entonces todas las que están pegadas a la cordillera generalmente son muy visitadas, van muchas personas. Yo tuve el privilegio de conocer la cordillera desde este lado, ¿no? Desde este lado, y yo te puedo llegar a decir que es impactante, Sí. ¿entendés? Y se ve de lejos, imagínate. Entonces,
realmente es un lugar que vos decís, wow, qué lindos paisajes, qué lindo esto. Y yo ahora, por ejemplo, bueno, hace un tiempo las miro con otros ojos, ¿entendés? Y digo, estas cordilleras, ¿no? Son divinas, todo lo que quiera, pero hicieron sufrir un montón de personas, ¿viste? Es como que no las veo tan encantadoras Claro, ahora, pero eso es como, por ejemplo, pero bueno, lo que hablé una vez con Tintín, que me pasó una imagen del Valle de las Lágrimas súper nevado y decía, claro, es que estás en este lugar que es impresionante y que tienes esa doble visión de estoy en un sitio impresionantemente bello y en cambio es un sitio que nos está dando la muerte a todos. totalmente, sí, sí, sí. Eso Sí, es. aparte un lugar Eso es. inorgánico, ¿no? O Como decía sea, Nando en el libro, un lugar no totalmente hay nada. primitivo que buscaba el silencio, que allí los enemigos eran ellos, eran los que estaban ensuciando, los que hacían ruido, los que eran lo contrario. Eso es, eso Ellos es. contra la Ellos, naturaleza, ellos digamos. Ellos allí contra eran la contra naturaleza. natura. ¿Por qué? Porque eran lo vivo en un lugar Claro, inorgánico. Eso es. claro, claro. Ahí preguntan, mira, Antonio, te preguntan del Sí, sí, Valle de las sí, Lágrimas. ya Sí, lo he se visto, ya lo he llamaba visto. Lo que antes. pasa es que como te estaba Ah, escuchando, ah, sí, sí, que lo el valle viste. ya se Ah, llamaba así, por eso es tan impresionante, ¿no? claro, ah, sí, Claro, totalmente. Pero eso ellos es. no sabían cuando ellos estaban ahí que se Ojalá, llamaba. ojalá hubieran Eso lo sabido que se supieron llamaba así, después. porque si hubieran sabido que se llamaba así, habrían tenido más información y a lo mejor habrían ido hacia el este en lugar de hacia el oeste, por ejemplo, ¿no? Eso es. Claro, claro, claro. Sí, sí, seguramente. Igual, nada, es una historia que es de Mm. supervivencia muy impresionante, impresionante. Eh, nada, no hay definición de esta historia respecto a, hablando ahora del accidente, yo creo que no hay ningún científico que pueda, no sé, con exactitud poder Mira, yo explicar le esto que pregunté, hay un pasó, ¿no? chico O sea, que tiene un canal de Instagram que es ingeniero aeronáutico y le dije, ¿me podría sacar a nivel estadístico qué probabilidades hay de que un avión se estrelle en las montañas, que cuando se estrelle caiga con la misma pendiente, con la misma inclinación que la pendiente de la montaña? Y me dijo, no puedo sacarte ese dato estadístico. O sea, es no imposible. podía De hecho, me dijo, explicar. ha ocurrido una vez y no va a volver a ocurrir en toda la historia de la humanidad. O sea, es un dato por eso se cataloga como milagro, porque a nivel matemático no hay matemática que te dé un dato exacto de uno por Digamos. cada no sé cuántos mil millones. No, no, es que no existe. No lo hay. No lo ha habido y no lo va a volver a ver. Mirá, Básicamente mirá. fue lo que me dijo. Sí, 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 sí. No, Así que es bueno, realmente Maribé, un poco tremendo. para cerrar, Qué bueno. con qué te quedas tú de esta implicación que has tenido en la historia, en la muestra? Eh, ¿qué esperas tú de esta muestra? Así un poco a modo de cierre, ¿qué esperas tú después de dar tu muestra? ¿Con qué sensación te gustaría quedarte? Y a mí me gustaría como llevar un mensaje, ¿no? Un mensaje que a través de mi arte se puede contar una historia, se puede contar una historia que con amor, con respeto, con compromiso, ¿no? O sea, eso quisiera, ¿no? Que la gente pueda decir, bueno, mirá el tiempo que se tomó, ¿no? El respetar al otro, ¿no? Eh, yo soy también de las personas que tiene una mirada respecto al arte, que siempre hablo de las personas, en realidad la Mm. obra habla de la persona, siempre, ¿no? O sea, vos decís, este la pintar, pero yo quiero que se lleven el respeto, el mismo respeto que yo tuve al pintarlos, ¿no? O sea, eso quiero que se lleven. Respeto, el mensaje de fraternidad. ¿Qué significa realmente la fraternidad en tu vida, en la mía, en la de nuestros seres Nada, queridos? pues maravilloso. Yo lo único que puedo decirte es pedirte disculpas por no poder estar
en, en la presentación. Ay, no, te- tenés que Claro, lo que venir, pasa es tenés que que venir. No, bueno, pero vas a en venir a Buenos Aires. algún Vas a momento venir a sí. Buenos Aires en Además, algún ahora sabes que momento. recientemente me he cambiado Eh, de trabajo y estoy ahí implicado en este nuevo proyecto, pero más claro, adelante sí que me gustaría, además hablé en su sí. momento con Matt de ir al Valle de las Lágrimas. Entonces, tú tranquila que por suerte hay un montón de gente, un montón de amigos entre los que te encuentras tú, que me gustaría ver cuando vaya a Argentina, a Uruguay, a Chile, porque pues a través de esta historia, pues ¿qué te voy a contar? Encantado de haberte conocido a ti, de haber conocido a muchos otros amigos que del otro lado del océano, pues os tengo muy presente, la verdad. Bueno, y yo te iba a decir que en realidad se ¿Mm? presenta primero en Uruguay, por una cuestión de que nada, que primero porque es mi país hermano, o sea, estamos pegados, ¿no? ¿Mm? En la parte geográfica estamos pegados, y principalmente es porque realmente primero quiero que la vivan los uruguayos, o sea, porque primero que es un país que amo profundamente, y segundo porque es su historia, ¿no? Es su historia. Y después va a haber tiempo para que yo la presente acá en mi país, pero primero me parece que lo correcto es que se presente en Uruguay y bueno, y después se va a poder presentar en Argentina Nada, pues ¿qué te y digo? bueno, Yo para que la puedan. deseando ver pues toda tu obra, porque aunque seamos amigos, no me has enseñado nada. Entonces, me No, gustaría, me gustaría no, a poder verlo nadie, en a algún nadie. momento y obviamente pues darte mi opinión, creo que ya te puedes hacer una idea de cuál va a ser, pero que sepas que desde el otro lado del océano, aquí tienes a alguien expectante de decir, tengo ganas ya de poder disfrutarla, de poder observarlo. Entonces, en algún momento me gustaría verlo, que tú lo puedas compartir con nosotros a través de Instagram, obviamente, pero sobre todo lo que me gustaría es el poder verlo en algún momento allí, presente delante de tu obra, cuando vaya. Ay, gracias. Gracias, Antonio, por este espacio. Eso también te lo quiero decir. Gracias, gracias por las lindas palabras que me dijiste y gracias por el respeto, que me parece que es fundamental. Respetarse, escribirme, ponerte en contacto, decirme, María, quiero que cuentes, quiero que hables de lo que estás preparando, quiero que... Me parece que hace muchos meses que me decís de poder encontrarnos. Nada, Eh, yo y bueno, nada, te lo quiero que, agradecer porque es re lindo una comunidad que podría, como te dije antes, viste, hay temas que, no, que la gente no quiere escuchar, hay gente que prefiere sí escuchar otros temas, pero bueno, yo me quedo con lo que, yo tengo una misión, y esa misión, soy un instrumento de Dios, y te lo digo desde mi creencia cristiana, tengo una misión. Entonces mi misión es poder llevar el mensaje y mi mensaje fraternal es este. A través de mi pintura, poder hacerte llegar a vos lo que sentí, lo que me pasó y lo que me pasó con estas 47 personas, que fue no solamente muy fuerte, sino que fue una conexión realmente real. O sea, no la podría explicar con palabras, pero podría decirte que realmente fue real, no fue, bueno, no es un de hecho, verso lo fíjate, que dice, no escribe, lo ¿no? puedo O explicar a sea, través de las palabras, claro, porque lo estás explicando a través de los hechos, a través de tu obra. Ahí expresas toda esa conexión, ¿no? Nada, sí, pues sí, sí. sí que me gustaría hacer un pequeño apunte, que obviamente esto no lo sabe nadie, que tú y yo nos conocimos por una discusión. O sea, nos conocimos discutiendo por una Ah, foto que subí y demás, y luego fíjate cómo son las cosas. Pero claro, cuando lo que decías antes de la conexión con la gente, que puede haber diferentes puntos de vista, pero si la energía es la misma, pues nos encontramos como nos encontramos tú y yo, pues hoy aquí. Bueno, hoy aquí, pero obviamente a través del WhatsApp, que tú y yo hablamos mucho y, y estamos ahí al pie del cañón, el uno con el otro. no, y además está bueno aclarar, porque lo hablamos hace un ratito para la gente que se conectó hace un ratito y que no sabe quién soy y todo eso y te ponen las redes.
eh, que me parece re importante, que cuando discutimos nosotros, no fue una discusión, fue una, en realidad, eh, yo digo que fue retroalimentarnos nosotros dos, porque no solamente yo te di mi punto de vista con mucho respeto de lo que yo estaba viendo y que me parecía que no iba, vos también me diste tus fundamentos, yo te volví a dar mis fundamentos y entablamos Mm. una conexión desde ahí, Sí, sí. ¿entendés? ¿Me explico? Pero hubo un diálogo. Entonces, eso es lo que hoy quizás falta. El diálogo, el hablar con el otro, el conectarse, Sobre todo, ¿no? El que sobre todo el ser ahí capaz también, de abandonar temporalmente, aunque sea tu punto de vista, acercarte al punto de vista del otro, aunque luego vuelvas al tuyo. Pero si tú no te mueves de tu punto de vista, ¿cómo, qué vas a dialogar? ¿No? No, no. sí, aparte justo, por ejemplo, en esta historia, ¿no? Que nosotros justo fue una discusión, ¿no? Que decimos, nosotros decimos discusión porque nos Sí, sí, reímos, sí. pero fue una charla. Fue una charla, pues, claro, pero primero fue una charla pública, porque primero yo te hice todo mi explicación pública, y se ve que vos dijiste, no, vamos a hablar por privado, porque esto es una charla extensa. Eh, yo no estaba de acuerdo con una foto, eso, yo no estaba de acuerdo con una foto que había puesto Antonio, porque me parecía que había familias que sufrían, bueno, yo me puse del lado de las familias, entonces dije, no, Antonio, bueno, después la sacaste, Eh, creo, ¿no? Sí, la había sacado. creo que La sí, lo que pasa sacaste, ¿no? que, No me acuerdo. Pero lo que hubo acá en esta charla no fue no sé si soberbia. sí, totalmente, totalmente. ¿Entendés? No fue sacala porque yo te digo que la saques, ¿entendés? O no, yo lo pongo porque yo soy el que creó esto y la voy a poner igual. No, hubo una conversación. Entonces, si las personas no conversan, difícilmente. Y justo en esta historia estamos llamados al diálogo. Eso es. Estamos llamados todos al Sí, sí, diálogo. Porque esta historia claro, es precisamente. de eso, del Precisamente diálogo. cuando hay diálogo, cuando hay querer entender el punto de vista, que fue lo que hicimos en esa charla, querer entender el punto de vista del otro, fue cuando llegamos a puntos en común y decir, pues desde aquí podemos establecer una amistad, ¿no? Porque somos muy parecidos, aunque pueda parecer que en este caso hubiera diferentes puntos de vista, pero luego somos más parecidos de lo que parecía en ese Sí, primer momento, ¿no? claro. Sí, sí, totalmente. Y aparte con valores, ¿no? O sea, tenemos valores que hacen a que el punto de vista también Así es. llegue con la conexión. Tenemos una educación, son valores que también son parte, o sea, son parte de nosotros, de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros amigos, de todo lo que nos rodea en nuestra educación. Pero además, leyendo esta historia que justamente, netamente, es de valores, ¿cómo no nos vamos a Eso. poner de acuerdo? Seríamos Pero unos bueno, tontos si no nos ponemos de y sobre todo acuerdo. que más allá de esta Pero bueno, historia, pues obviamente pues tú y yo hemos ido hablando de temas personales y demás, entonces, pues ¿qué te voy a contar, Maribé? Que encantado de haberte conocido, de seguir conociéndote y de seguir disfrutando de todo esto que tú me estás comentando y de la muestra cuando llegue el momento de poder verla. Así que, nada, con mucha expectación ha empezado el 2025, la verdad. Por la eso, verdad que sí, la verdad que sí. Y siempre del lado de, eso es. de crecer, ¿no? De ir avanzando en la vida y Eso es. no y aprender, y de aprender. Eso es, Siempre aprender, eso Antonio, es. es así, Así que nada, Maribé, es pues así. te mando un abrazo enorme, un besazo enorme, que Gracias. pases una gran noche. Gracias Un a todas beso. las personas que han estado al otro lado y nada, que por fin hemos podido tener la Sí, charla que yo sí. sé que querías esperar, pues eso, porque tenías muchas cosas pendientes y un placer el poder haber tenido este encuentro por fin cara a cara. ¿Vale? Bueno, gracias, Antonio, gracias. Y bueno, y Yo, después tú mándamelo, tranquila si no te. que yo cuando Hace un- no sabés el calor que hace acá en Buenos Aires, hace mucho calor, mucho calor. Allá no sé, aquí estás con suéter, aquí, yo te veo además con yo vivo suéter y cerca yo de la te. montaña, yo vivo cerca de la montaña, ¿Hace aquí hace frío? un frío, pero vamos, ¡Ah!
Bueno, acá hace Sí, sí. nada, 30 y pico de grados, hace mucho calor, mucho calor. Pero bueno, nada, gracias, gracias y bueno, y Venga, nos seguimos seguimos abrazando en hablando. Gracias a fraternidad, todos y Dani. gracias a ti, Maribel. Chao. Gracias.